Bienvenidos a Reconquistando el Planeta. Hoy tenemos noticias muy interesantes. Muy importantes. Cuatro casos alrededor del mundo acerca de personas, empresas y comunidades que están en el movimiento Zero Waste, es decir, cero desperdicio. Aquí en la India hay un club de fútbol llamado Goa, que está en el estado de este mismo nombre, que es parte de la Superliga de la India, una de las más importantes. Ellos han convertido el estadio Jawaharlal Nehru en el primer estadio de la liga en convertirse Zero Waste, cero desperdicio. En el estado de Goa, el 90% de sus residuos son quemados a cielo abierto, van al vertedero o al océano. Este equipo en sus últimos 10 juegos han evitado que 7.913 kilogramos de basura vayan al vertedero. Es decir, que estos residuos no se convirtieron en basura, sino en compost, biogás o reciclaje. Además, el plástico de un solo uso, como las botellas de plástico, fue minimizado. Ahora que estamos en Inglaterra, aquí hay un emprendimiento de una chica de 22 años que quiere llevar productos sostenibles a un pueblo llamado Burger Hills. Ella no solo le apuesta a ofrecer productos a granel para que sus compradores llenen sus propios contenedores, sino también ofrece talleres de reciclaje, reducción del desperdicio y tips para hacer compras más verdes. Ella argumenta que esta tendencia de mercados sostenibles deberían extenderse a los pueblos más pequeños también, no solo en las ciudades más grandes. Ahora que estamos en Estados Unidos, sabemos que es el país de las industrias. En este caso vamos a hablar de la empresa Texon. Se especializa en la provisión de materiales para Calzado de famosas marcas y moda. Además de productos de higiene médico. y al parecer se ha comprometido para el 2020 en la reducción del 50% de su huella de carbono, el 50% de su uso de materia prima virgen y por último que el 90% de todos sus productos sean reciclables o reutilizables. Si quizás te urge duda de qué es huella de carbono, qué es materia prima virgen, qué es eso del reciclaje, no dudes en preguntarme en los comentarios y te lo explicaré en un video más detallado. Ahora que estamos en Japón, déjenme contarles que son el segundo productor de residuos plásticos más grande del mundo, después de Estados Unidos. Nada más en el 2016 produjeron tanta basura plástica que podrían llenar 116 veces el Tokyo Dome, que es el estadio de béisbol más importante de Tokio. Aunque sus vertederos están a punto de reventar, no todo es malo. Hay un pueblo en Japón que se llama Kamikatsu, que es un pueblo de aproximadamente 1.700 habitantes y son muy conocidos por ser un pueblo de cero residuos. Al 2020 esperan tener el 100% del programa Cero Residuos cumplidos y a pesar de las dificultades, hoy en día separan sus residuos en más de 34 categorías y ya las llevan limpias y secas al centro de acopio del pueblo. Los negocios adicionalmente han ahorrado un 30% de sus ingresos desde que incorporan el cero desperdicio en su día a día. Ay, quiero tener un país entero con este estilo. ¿Se imaginan no volver a ver plástico en la vida? Bueno, algún día será. Los veo en una próxima edición. Adiós. Los negocios se han ¿Sí reducido. ven que soy tan bien? En basura, sin envío gas. Biogás. Aquí en la India hay un fútbol. Un fútbol. Club de fútbol.